Venir. Gracias a todos los que estáis aquí hoy, que habéis venido a defender la justicia climática, grandes y jóvenes y más mayores, que por lo que vemos tenemos muchos apoyos también aquí, muy necesarios. Queremos deciros un poco lo que vamos a hacer. Ahora vamos a leer un discurso de Greta y después cogeremos nuestra pancarta de Fridays for Future y vosotros podéis coger vuestras pancartas si las habéis dejado aquí. Vamos a levantarnos y a ponernos de cara a esta calle que hay aquí atrás, que es por donde vamos a salir en la manifestación. Rogamos que por favor, después de la pancarta de Fridays for Future, se pongan todos los jóvenes, todos los adolescentes y toda la gente joven que ha traído sus pancartas y que viene aquí luchando por el movimiento. Y detrás de esos jóvenes, cualquier grupo que haya de adultos que haya venido a apoyar, está bienvenido a manifestarse con nosotros, porque este planeta es de todos. Es una mentira que solo vamos a sufrir las consecuencias en el futuro los jóvenes, porque la verdad es que las consecuencias las estamos sufriendo ya ahora. Entonces, este planeta es de todos, de grandes y de jóvenes. Por eso, muchísimas gracias a todos los adultos que habéis venido a apoyar, pero como el espíritu del movimiento es que vengan los jóvenes a defender su futuro, pedimos que primero se pongan los jóvenes. Una vez estemos todos colocados, vamos a hacernos una foto. Y en cuanto hagamos una foto, saldremos por la calle que hay aquí atrás. Ahora os explicaremos el recorrido, bueno, lo iréis viendo por la marcha. Seguiremos el río hasta llegar a la calle Colón, subiremos por la calle Colón y luego llegaremos a la plaza de Ayuntamiento, donde haremos una concentración y varias actividades. Escuché de algo llamado cambio climático o calentamiento global. Aparentemente, algo creado por los humanos con nuestro estilo de vida. Me dijeron que apagara las luces para ahorrar energía y que reciclara papel para ahorrar recursos. Recuerdo extrañarme de que los humanos, aun siendo solo una especie animal, fuéramos capaces de cambiar el clima de la Tierra. Porque, de ser así, si estuviera pasando, no se hablaría de nada más. Al encender la tele, sería el centro de atención. En titulares, radios y periódicos no se leería ni se escucharía sobre otro tema. Las personas siguen actuando así porque la mayoría no conoce los verdaderos efectos de nuestra vida diaria y no saben que es necesario un cambio drástico. No hay reuniones de emergencia, ni titulares, ni noticias de última hora. Nadie actúa como si estuviéramos en una crisis. Incluso la mayoría de científicos y políticos ambientalistas siguen volando alrededor del mundo, comiendo carne y lácteos. Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío puedan vivir en el lujo. Nuestra civilización está siendo sacrificada por la oportunidad de que un número muy pequeño de personas continúe haciendo enormes cantidades de dinero. Así que cuando empezaron las clases en agosto de este año, decidí que ya había sido suficiente. Me senté en el suelo frente al Parlamento sueco. Hice huelga escolar por el clima. Algunos dicen que debería estar en la escuela, algunos dicen que debería estudiar para hacerme científica climática, para así poder resolver la crisis climática. Pero la crisis climática ya ha sido resuelta. Ya tenemos todos los datos y las soluciones. Todo lo que tenemos que hacer es despertar y cambiar. Porque debería estar estudiando por un futuro que pronto no existirá, mientras nadie está haciendo nada para salvar ese futuro. No hemos venido aquí para rogar a los líderes mundiales que se preocupen. Nos han ignorado en el pasado y nos volverán a ignorar. Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero poder pertenece a la gente. Y sí, necesitamos esperanza. Por supuesto que la necesitamos. Pero lo que más necesitamos, más allá de la esperanza, es la acción. Cuando empecemos a actuar, la esperanza estará en todas partes. Así que en lugar de buscar esperanza, buscad acción. Entonces, y solamente entonces, la esperanza llegará. Muchas gracias. Vale, os recordamos, vamos a coger nuestra pancarta de Fridays for Future. Ahora recogéis vuestras pancartas también. Y todos los jóvenes que se pongan detrás de nosotros allí. Y los colectivos y adultos detrás.
ecologista! ¡Busca!